Bueno, sí, vamos a comenzar. Para los que están en línea, me tardé un poco. Me confirman si me escuchan. Me tardé un poco porque estamos con un proyector aquí que no nos agarra la señal. Y me confirman si me escuchan los que están en línea. Sí, ingeniero, Sí sí. se le escucha, ingeniero. Bien. Estoy haciendo una prueba para ver si puedo compartir la clase con los que están en línea y los que están aquí en presencial. Pareciera hasta ahorita, salvo el proyector que no daba problemas en la conexión, parece que todo está bien. Entonces, para los que están en línea, el video siempre se va a subir. Para los que están en presencial, pues también les va a servir para repasar. Eh, Salvo algo que hagamos en la pizarra, tal vez después lo tengan que repasar en la presentación, pero los ejercicios están en la presentación. Entonces, vamos a comenzar con ventiladores, que es lo que es el segundo parcial. Bueno, como hemos hablado, vamos a separar los tres parciales en tres temas de turbomáquinas, el parcial bombas, segundo parcial ventiladores y tercer parcial turbinas. De esa forma yo lo separo. Cuando hay otra sección, creo que el ingeniero de la otra sección los invierte en los temarios. Yo utilizo ese orden. Bueno, los que estudian mecánica van a ver cuando lleven bombas que lo que vimos en bombas va a ser muy similar a lo que van a ver allá, solo que allá va a ser un poco más delicado y más al detalle, hasta ver sistemas hidráulicos, no, todo lo que ya vimos a nivel de máquina. Bien, entonces vamos a empezar a ver ventiladores. La teoría, vamos a ver, o ya les he mencionado mejor dicho, que yo soy de poco, en la presentación no soy de poco texto. Creo que lo más que podemos ver es una presentación como la que está ahí. Y porque lo demás lo maneja a manera de explicación y de concepto. Pero lo que sí es importante si están en lo que es a nivel de texto, tenemos ahí lo que son ventiladores y que ventilador pues en esencia es una bomba para gas. Si pudiésemos decir el concepto de funcionamiento. Es muy similar a las bombas, solo que en lugar de manejar un fluido líquido o un fluido denso, un fluido poco denso, lo que es aire o cualquier otro tipo de fluido gaseoso. Se considera una máquina hidráulica generadora para gases, que le genera energía al gas para poderlo transportar de un punto a otro. Pero hay una diferencia, porque hay otros tipos de máquinas que también trabajan con gas, como son los compresores de aire. ¿En qué punto yo diferencio si es un ventilador, es un compresor? Pues para que una máquina que maneja gas siga comportándose como esta turbomáquina, tiene que cumplirse que el cambio de densidad sea poco, sea despreciable, que no pueda haber la diferencia en volumen específico entre la entrada y la salida, es decir, que su incremento de presión sea pequeño. En el caso de incrementos altos de presión, la máquina se llamará compresor o compresor de aire o compresor de, bueno, compresor de refrigerante, en este caso, como la máquina de aire acondicionado. El cambio de volumen es alto en este tipo de máquinas. Para que sea un ventilador, ese cambio de presión debe ser pequeño. ¿Cuál es ese valor que vamos a tomar de referencia? Dice la diapositiva que ese límite que marca la diferencia entre un ventilador y un compresor va a ser aquella máquina que llegue a una presión de 100 milibares o 40 pulgadas de columna de agua. Toda máquina que se mantenga debajo de esa presión va a ser un ventilador y la que se mantenga por arriba de esa presión va a ser un compresor. Bueno, algo que quisiera mencionar es que en bombas el incremento de presión lo podíamos medir en PSI o como lo vimos en columna de agua, caso H, altura. En ventiladores, como esa elevación de presión es más pequeña, mejor lo vamos a, en lugar de utilizar en pie, lo vamos a utilizar en pulgadas. Pero la conversión es la misma, 12 pulgadas en un pie. Entonces esas 40 pulgadas que están ahí solo serían 3.4 aproximadamente, 3.3 pies. Entonces sería una escala muy pequeña. Entonces mejor lo pasamos a pulgadas para tener una escala más amplia. Entonces en esencia es un ventilador. Es aquella máquina para mover un fluido gaseoso
en el cual el volumen no es modificado, sino que su cambio de presión es despreciable, y ese cambio de presión se mantiene por debajo de 40 pulgadas de volumen de agua y se va a seguir con tu máquina. Si sobrepasa, se va a llamar compresor. Y dependiendo del fluido que trabaje, pues va a ser un compresor de aire, un compresor de un fluido refrigerante, un gas natural, cualquiera de esos fluidos, así va a ser el compresor. Clasificación de ventiladores. Hay dos clasificaciones. Una de ellas ya la hemos estudiado, pues desde el punto de vista que es una turbomáquina, va a tener esa misma la bomba. Pero vamos a agregar una clasificación que es una presión desarrollada, que es esas 40 pulgadas máximas para considerar un ventilador, la podemos dividir en varias etapas. Una de ellas es de baja presión, presiones inferiores a 4 pulgadas. Y aquí podríamos englobar todo lo que son equipos de aire acondicionado y hasta 1 2 pulgadas de columna de agua, que eso lo vamos a ver aquí. Ventiladores para extracción de aire, podríamos incluirlos en esa clasificación. Luego las de media presión, ventilador de 4 a 12 pulgadas, ya estaremos hablando de equipos de aire acondicionado mucho más grandes, sistemas de vacío, podríamos incluir ahí. Y de alta presión, de 12 a 40 pulgadas, podríamos incluir ventiladores de alto vacío, sopladoras de aire, para limpieza o para mover productos. Podemos incluir ventiladores en este rango. Esa es la clasificación según la presión desarrollada. Recordemos que la presión estamos hablando en este caso de pulgadas de columna de agua, pero también lo pudiésemos medir en PSI. Hay que pasar ese cambio a pies, después de pies a PSI, o en milibares, dependiendo ahí la unidad que nosotros queramos trabajar. En Honduras, pues siempre hacemos una mezcla de unidades. Medimos distancias en metros, áreas en metros cuadrados, pero cuando es área para venta de terrenos en varas cuadradas, diámetros en pulgadas, peso en libras, velocidad, kilómetros por hora, y en este caso, pues, la presión desarrollada por un ventilador la vamos a medir en pulgadas de columna de agua, y en las bombas, en pies de columna de agua. Esa es la clasificación según la presión desarrollada, pero también podemos tener la misma clasificación que vimos para las bombas, pues al final es una turbomáquina, lo que es según la dirección del flujo. La dirección del flujo. Entonces, ¿qué clasificación podemos tener? Es una clasificación muy similar. Una de ellas es la radial, pero aquí la vamos a llamar ventiladores centrífugos. Su construcción y funcionamiento, ya vamos a ver imágenes. Es similar a una bomba centrífuga, cuenta con elementos como alaves curvos, o puede ser alaves rectos también, como el radial. Rodete puede ser otras partes de la tobera de entrada, caja espiral. Puede ser de baja, media y alta presión, es decir, que este tipo de ventilador lo podemos tener para cualquiera de las 3 aplicaciones de presión. Puedo tener ventiladores centrífugos para trabajar a 4 pulgadas, a 12 pulgadas o 40 pulgadas. Lo que va a cambiar va a ser más robusta, la ocupa más presión, va a tener motor más grande, sus componentes constructivos más fuertes para aguantar vibración y altas revoluciones. Y también los ventiladores axiales, su construcción y funcionamiento es similar a la bomba de flujo axial. Entonces, si nosotros aprendimos cómo es una bomba centrífuga, cómo es una bomba axial, pues vamos a familiarizar fácilmente a los ventiladores centrífugos y a los ventiladores axiales. Para los que están en línea, si tienen consulta, tendrían que habilitar el micrófono porque aquí no estoy enfrente a la pantalla para poder ver si alguien esté levantando la mano. Entonces simplemente interrumpe y habilita el micrófono, no hay problema. Bien. Vamos a ver algunas imágenes pues, que ya tienen sus años, son imágenes del libro, pero vamos a ver con algunas imágenes bajadas de catálogos y de manuales de internet.
Pero vemos que viéndolo de frente es muy similar a una bomba centrífuga. Solo déjenme cambiar la opción del puntero. Esta es una bomba centrífuga, viéndola de frente, viéndola de costado. Vemos que sus componentes son similares a una bomba centrífuga. Tenemos aquí el rodete, con unos álabes que pueden ser curvos o pueden ser rectos. Tenemos la caja espiral. Bueno, en este caso es una caja espiral. Se encarga de mantener el fluido pues, en su recorrido. Tenemos la descarga, que es el punto de acá, y la succión, que sería por el lado del centro, similar a la bomba centrífuga, succiona por el centro y descarga por el extremo del rodete. Viéndolo de frente, tendríamos el rodete, todo este círculo que sería aquí, la caja espiral, todo este case grande. Tendríamos por aquí lo que es el eje y por aquí lo que es el motor eléctrico. Ese ventilador acostumbran a llamarlo tipo caracol, por la forma que tiene la caja espiral. No sé si se logra identificar, pero este sería un ventilador axial. Si vemos el concepto de un ventilador axial, es que el fluido entra paralelo al eje y sale también paralelo al eje. Entonces aquí tendríamos un ventilador axial, que en este caso es más como una turbina, una sopladora. Esto es un ventilador axial, pero viéndolo con imágenes con un poco de bombas, esa es la especificación. Primero tenemos en línea roja un ventilador axial, de ejemplo, ya sabemos, el fluido siempre se mantiene paralelo al eje y después del rodete o de los álabes. La centrífuga, que son las líneas en color verde, entra paralelo al eje. Internamente cambia perpendicular al eje. Una vez que salió del rodete, la caja espiral lo vuelve a acomodar horizontal, pero eso no lo convierte en axial, porque el rodete solo es este que está aquí. Entonces entra paralelo al eje y sale perpendicular al eje. Y este pues sería una combinación flujo mixto o radioaxial, como miramos en bomba. Ya sería, digamos, que las tres tipos de ventiladores según la dirección del flujo, igual que las bombas: axial, centrífuga o radial y flujo mixto, o sea que su flujo es una diagonal a través del rodete. Bien, pero vamos a verlo ahora ya con un poco más, imágenes un poco más ilustrativas. Este ventilador que está ahí sería el ejemplo de este tipo de ventilador. Solo que esta imagen es sacada del libro, tal vez no es muy ilustrativo, pero vamos a ver la imagen ya a color. Aquí, digamos que es el ejemplo que estamos viendo, pero viéndolo desde el otro lado. Tendríamos por aquí lo que es el motor, por aquí lo que es el eje del ventilador, perdón. Y adentro tendríamos lo que es el rodete, que en este no se ve, pero en este sí se ve, que es este que se mira por acá, este elemento, que tiene como bueno, estos son los álabes, como en dos etapas. Ese sería lo que es el rodete. Entonces el flujo entra por este extremo de forma horizontal e internamente se mueve radial y después la caja espiral pues lo deja frente. Viéndolo en este sería, entra por este lado, internamente cambia de dirección y sale por la parte superior. En el caso de ventiladores sí podemos tener más configuraciones. Por ejemplo, aquí entramos radial, pero salimos de forma horizontal por esta parte, pero en este vemos que salimos vertical, pero internamente entra radial, en paralelo, se convierte en radial y después sale por la parte superior. Pudiese salir hacia acá también, o pudiese salir ahí como está en esto. Esto depende del instalador, cómo le conviene mejor según su distribución de ductos, cómo le sale mejor que venga su ventilador, si descarga por arriba, por abajo, por el frente, por atrás. Esto lo define pues el constructor. También esta imagen no es la única forma de arreglo entre motor y eje. Aquí yo tengo un motor con acople de banda
pero también podemos tener ventiladores donde el motor va directo al eje, en el caso sería una acople directo. El acople con banda tiene un mayor manejo de flujo, potencia, pero también le da un mayor ajuste en campo. Digamos, si yo quiero modificar las revoluciones, puedo modificar los diámetros de las poleas, o hay poleas ajustables. Un acople directo no, ya viene definido la revolución del motor. Bien, hay algunos rodetes centrífugos, algunos similares. ¿Cuál sería el más similar al de una bomba centrífuga? Creo que este de aquí, bueno, los tres que están aquí serían los más similares a una bomba. Tenemos la entrada por el centro, luego tenemos los álabes, solo que en este caso son álabes rectos. En este caso el ángulo se conserva en la entrada y la salida del álabe, que pueden ser así como están nosotros de acá abajo. Esto es un ejemplo de un rodete centrífugo. Hay otro tipo de ventiladores. Digamos que los ventiladores anteriores es lo más parecido a una bomba, la forma de la caja espiral. Pero hay ventiladores que son centrífugos, pero que no necesariamente tienen esta forma de espiral o forma de caracol. Hay otro tipo de ventiladores, que estos seguramente los han visto en restaurantes, en la parte de arriba, o en cafeterías, o en extracción de bodegas. Está ese tipo de ventilador que por la forma se le dice ventilador tipo hongo, por la forma que tiene, que pareciera como un hongo. Internamente también es centrífugo, aunque su forma sea completamente diferente a esto. Entonces, ¿cómo se convierte en centrífugo? Este ventilador solo tiene la opción de instalarse en esta forma vertical. Bueno, sí hay también unos que se pueden colocar de forma horizontal. Entonces, no se mira muy estético que digamos. La mayoría se coloca de forma vertical, entonces yo tengo en esta dirección la entrada del flujo. Internamente, el rodete lo cambia en esta dirección, lo vuelve radial. Entonces entra paralelo al eje, que este sería el eje, y sale radial. Entonces ella se convierte en centrífugo o radial. Después la forma que tiene, que digamos que esta sería la caja espiral, lo vuelve a descargar hacia arriba. Entonces nuevamente no es axial. Aunque el flujo salga del ventilador paralelo y interparalelo, no es axial, porque internamente el sentido de flujo se evalúa solo a través del rodete, no a través de toda la caja espiral, y eso lo convierte pues, en un ventilador centrífugo. Entonces este es un tipo hongo, y este estoy seguro que sí en algún lado lo han visto, o de ahora en adelante cuando vayan a un restaurante van a ver dónde están ese tipo de ventiladores, van a ver que este es un ventilador centrífugo tipo hongo. Normalmente para extracción de cocinas, extracción de grasa. Otro tipo de ventilador centrífugo es ese inyector de techo. Bueno, algo que quisiera separar es que si lo ven en algún momento yo menciono ventilador, en otro momento menciono extractor y en otro momento menciono inyector. Todos son ventiladores y todos pueden ser centrífugos. La diferencia es que de dónde y hacia dónde mueve el flujo ese ventilador. Digamos, si yo muevo flujo de un ambiente interior, digamos de esta aula, hacia el exterior, este es un extractor. Estoy extrayendo fluido. Entonces ahí entra el trabajo del ventilador. Pero si yo lo que quiero es meter aire de allá afuera hacia el aula, eso es un inyector. Estoy inyectando aire a un recinto. En el otro estoy sacando aire de un recinto. Entonces es la diferencia entre un extractor y un inyector. Entonces vemos que en este extractor yo estoy trayendo aire de la parte de abajo y lo descargo hacia arriba. Entonces la parte de abajo muy seguramente es bajo el techo y arriba pues ya es el exterior. Lo mismo con este ventilador, pero ahora estoy agarrando aire de afuera y lo estoy descargando hacia abajo. Vemos que la forma de caracol ahora está orientado hacia abajo la descarga y es por eso, porque en este tipo de ventilador estoy descargando hacia adentro del recinto, muy seguramente desde una losa o desde un techo. Entonces los tres son centrífugos, centrífugo de techo, ahí viene su nombre.
¿Qué otro tipo de ventilador que también es centrífugo? Hay unos ventiladores que son centrífugos en línea, utilizados para extracción de parqueos. Pues, creo que creo que el Citimor, en uno de los parqueos hay de estos ventiladores para extracción de parqueos. Eh, Ven aquí que ahora que yo no hago referencia si es inyector o extractor. ¿Por qué hago eso? Bueno, voy a repetir un poco. Este saca aire de un recinto y lo descarga al exterior. Y es la única forma en que puede trabajar. No lo puede invertir. Este agarra aire del exterior y lo ingresa en un recinto. Y es la única forma en que puede trabajar. Mientras que este puede trabajar de cualquiera de las dos formas. Todo va a depender de cómo lo instale. Por ejemplo, este ventilador, este ventilador succiona aire por esta parte y lo descarga hacia el otro lado. Internamente hay un cambio de dirección con respecto al eje, aquí está el rodete, pero después el cajón lo convierte en horizontal. Entonces, viéndolo desde afuera, el flujo entra en la línea central del ventilador y sale en la línea central. Eso lo convierte en un ventilador en línea. Internamente hay un cambio de dirección con respecto al eje. Eso lo convierte en centrífugo. Y solamente le decimos ventilador porque depende hacia dónde yo instale la descarga. Si lo instalo descargando hacia adentro, va a ser un inyector. Si lo instalo descargando hacia afuera, va a ser un extractor. O sea, hacia dónde yo coloco este cuadro que está aquí. Entonces, lo podemos utilizar en parqueos para ventilar concentración de CO, para renovación de aire fresco, para extracción en sanitarios, solo que normalmente están entre cielos, no es posible que nunca lo podamos ver. Bien, todos esos son ventiladores centrífugos. Veamos la forma. Tipo caracol, el rodete, de ejemplo de un ventilador centrífugo. Tipo hongo, solo puede extraer. Inyector de techo, solo puede inyectar aire, solo puede inyectar aire en un recinto. Ventilador en línea, esto depende cómo lo coloque, puede inyectar o puede extraer. Bueno, no es que invierte su giro, solamente es hacia donde yo instalo la descarga. Así es como yo lo pongo a trabajar como inyector o como extractor. Y ahora vamos a ver ejemplos de ventiladores axiales. Y con solo verlo, ya se imaginan la diferencia, con solo ver el rolete. Son nada más que aspas, como los ventiladores industriales. Esta es la diferencia con el ventilador centrífugo. En este caso lo que yo tengo es hélices nada más. Los álabes pues son forma de hélice y el fluido siempre se mantiene paralelo al eje cuando cruza por el rodete. Entonces estos son algunos ejemplos de ventiladores axiales. Este de aquí es muy común en las paredes de bodegas grandes. Eh, bueno, bodegas grandes como en Gildan o naves industriales se pueden ver en la pared colocados, a veces tienen un techito a 45 grados, este es un ventilador axial, nada más que en ese caso le llaman tipo propela. Ahí tenemos siempre el ejemplo de ese ventilador axial. Puede tener sus accesorios, puede tener un protector para el clima, que no ingrese lluvia cuando llueve, protector contra insectos, que no ingresen insectos o pájaros a la nave. Pueden tener louver antirretorno, que es como una válvula check, el ventilador y un protector interior. Digamos, si en el interior de una nave hacen maniobras, esa maniobra no golpea el motor, no golpeen con una hiel o escalera. También para protección de las personas. Una persona no llegue a tocar el ventilador y que se arranque en ese momento. Estos no son ventiladores axiales y este específicamente le llamamos tipo propela. Estos que están aquí, ventiladores axiales en línea, o sea, con los conductos en este sentido y un ducto atrás, son ventiladores axiales, pero son en línea, pero son axiales por la forma del poder, porque también vimos que podemos tener en línea, pero centrífugos, pero eso lo diferencia según el poder que tengamos.
Entonces, esos son algunos ejemplos de la base de ventiladores que vamos a ver. Hay algunas fórmulas en el libro, como las que estoy proyectando ahorita, que tal vez no los ocupemos. Nosotros vamos a concentrar en el cálculo de pérdidas estáticas. Eso me sirve para calcular un ventilador. Con seleccionar me refiero pues a qué tamaño de motor, qué tamaño de impeller debe tener para mover una cierta cantidad de fluido. Y realmente las fórmulas que vamos a ocupar son estas que están aquí. Vamos a necesitar esta ecuación para calcular la energía que debe proveer un ventilador, y esa energía debe ser capaz de proveer un cambio de presiones de un recinto inicial o un recinto final. En bombas hablamos de depósito inferior, depósito superior. Aquí vamos a hablar de un recinto inicial y un recinto final. Digamos que el recinto es un depósito de aire. Puede ser desde un aula al exterior, puede ser desde el exterior a una bodega, puede ser desde el exterior a una unidad acondicionada. Pero el ventilador debe ser capaz de vencer la diferencia de presiones entre esos dos recintos. Debe ser capaz de proveer las pérdidas primarias del flujo moviéndose a través de todos los conductos. Y debe ser capaz de vencer las pérdidas secundarias de todos los accesorios que se mueven a través, o mejor dicho, de todos los accesorios por el cual se mueve el fluido, que lo vamos a reservar bastante a lo que es aire. Esa pérdida total es la energía que debe transferir el fluido o el ventilador al fluido, que lo habíamos medido o lo estamos midiendo en pulgadas de columna de agua, y debe mantenerse por debajo de 40 pulgadas para que se siga considerando un ventilador. Y esa pérdida la vamos a utilizar para calcular la potencia que necesita o la potencia que debe transferir el ventilador al fluido, que es la energía multiplicado por un caudal del aire. Esta es la potencia que yo entrego al fluido, pero la potencia que debe recibir del motor sería esta misma potencia entre las eficiencias del ventilador. Y las eficiencias son las mismas que el de una bomba, una turbomáquina. Eficiencia volumétrica, eficiencia hidráulica y eficiencia mecánica. Volumétrica, el mismo concepto, pueden ser fugas o recirculaciones en el interior. Hidráulica, que serían las pérdidas por fricción entre el fluido y los elementos constructivos del ventilador. Y las mecánicas por fricción entre elementos y elementos constructivos. Esas serían las tres eficiencias que van asociadas pues a las pérdidas. Bien, en esta ecuación, ¿por qué no está incluido el cambio de velocidad? No está incluido el cambio de altura. Vamos a ver que son valores muy despreciables. El cambio de velocidad, el cambio de energía cinética es muy despreciable. Es un valor bien pequeño con respecto al cambio de presión y cambio de pérdidas por pérdidas. Y el cambio de altura tampoco lo vamos a considerar porque también es muy despreciable. El cambio de altura, entre más denso, más afecta a la energía. Y entre menos denso, menos afecta al cambio de energía. Entonces, como es aire, es un fluido poco denso, ese cambio de altura no tiene efecto en esa columna de aire en la energía que debe transferir el ventilador en una bomba así, porque el agua pesa mucho más que el aire. Entonces, 10 pies de agua comparado con 10 pies de aire, ni siquiera cambio va a tener el aire, pero el agua sí. Todo el peso de la columna sí lo debo concentrar. En el caso de un ventilador, no. Como es poco denso, no tiene efecto en el cambio. Entonces, solo vamos a considerar cambio de presiones en los recintos y pérdidas primarias y secundarias. Estas las vamos a conocer como pérdidas estáticas. Ahí hay algunas conversiones que nos van a servir en algún momento. Metros cúbicos por segundo a pies cúbicos por minuto, o CFM, PSI a pulgada, o PSI a pies de columna de agua, o a pascales, HP a watts, y watt pues a HP, que sería el inverso. Bien, eso es porque en esta ecuación yo necesito la caída de presión
o la energía que debo transferir la necesito en pascales y el caudal lo necesito en metros cúbicos por segundo. Pero esta ecuación nosotros la vamos a aprender a calcular en pulgadas de agua. Entonces, antes de aplicar potencia, debemos hacer la conversión de unidades. Bien, creo que ya casi estamos por terminar. Ya vamos a poder pasar. Ya vimos que es un ventilador, aquella máquina que transfiere un fluido gaseoso, siempre y cuando el fluido gaseoso no cambie de densidad significativamente. Si no, pues es una máquina térmica, un compresor. Y ese límite de presión que puede proporcionar un ventilador debe ser de 40 pulgadas o menos. Ya vimos los tipos de ventiladores según la presión, de 0 a 4 pulgadas, baja presión, media presión, de 4 a 12 y de 12 a 40 de alta presión. Luego vimos la clasificación de los ventiladores según el tipo o el sentido del flujo, o el movimiento del flujo, centrífuga, radial, axial o radioaxial. Vimos algunos ejemplos. Y ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Todos esos ventiladores que acabamos de ver, ¿en qué aplicaciones las podemos aplicar? Vamos a comenzar quizás con las más conocidas, como extracción de cocina, extracción de baños, extracción de parqueo. Después vamos a ver un poco más industriales, sistemas de vacío, sistemas de extracción en naves, separación de tamos, separación de suciedad, extracción de suciedad, limpieza. Por último, vamos a hablar de vacío un poco más, lo voy a dejar para el final, porque lo vamos a ver un poco más detallado. Y para terminar, nosotros, así como calculamos cabeza de una bomba, vamos a tener que calcular pérdidas de un ventilador y vamos a tener que aprender a calcular pérdidas según una distribución de ductos. Solo quiero ver un ejemplo para que nos hagamos una idea de qué es lo que vamos a ver. Cuando tengamos una distribución de ductos, incluso les puede servir, no sé si ya llevaron aire acondicionado o va después de turbo, no recuerdo. Nosotros tenemos que calcular esta caída de presión, voy a marcar aquí, esta caída de presión según esta distribución. Este ducto solo imaginemos que es la tubería en una bomba. Tenemos que calcular el flujo que maneja el ventilador, las pérdidas primarias en cada uno de los tramos, más las pérdidas secundarias de accesorios, más cualquier otra pérdida que yo pueda tener. Y eso me va a dar una caída de presión total. Bueno, a esas pérdidas le sumo la diferencia de presiones en el recinto de suministro y el recinto de extracción, de succión. Voy a obtener mi pérdida total. De esta parto para calcular, multiplicando por un flujo, un caudal, mi potencia que yo entrego al aire, y dividido entre las eficiencias, la potencia que yo debo obtener del motor hacia el ventilador. Aquí están las conversiones. Y para eso vamos a tener que aprender a calcular pérdidas estáticas y coeficientes de caída por fricción con estas tablas que están acá. Entonces es importante que las tablas que yo les subí en la plataforma, una que dice tablas Magna, creo que dice, las descarguemos porque las vamos a utilizar a partir, creo que del miércoles. Mañana creo que terminaríamos con aplicaciones de ventiladores. Y vamos a ver qué ventiladores es más corto. Entonces de repente tengamos más tiempo para hacer más. Los análisis son un poco más largos. Bueno, entonces nos quedaríamos por acá. Entonces, una consulta o en línea alguna consulta. No. No, ingeniero, todo claro en el momento. Claro. Bueno, entonces continuamos mañana. Todo bien. Creo que todo bien. Creo que sí, trabajamos bien en línea y aquí también en presencial. Solo que me lleva mi rato colocar el proyector, entonces siempre le voy a escribir que me espere un momentito en caso de que tenga un problema con el proyector. Bien, entonces nos vemos mañana. Listo, ingeniero. Feliz tarde. Listo, ingeniero, gracias. Buenas tardes.